más, mi gente emprendedora, quien te habla su servidor de siempre, Merluis Malavé, creador y conductor de este tu espacio, Emprendercidad Podcast. Hoy nos sumergimos en el delicioso mundo del barismo, donde la pasión y la técnica se fusionan para crear la taza perfecta. Nos acompaña Diego Bastidas, un joven boconés que está elevando el estándar del café en Bocono. Asimismo, con él descubriremos toda la ciencia que hay detrás del sabor, desde los secretos de la extracción y del calibrado hasta el equilibrio de sabores que debe tener una taza de expreso de calidad perfecta. Así que bueno, prepárate para disfrutar de un episodio lleno de conocimiento, arte y pura inspiración cafetalera. Sean todos bienvenidos. ¿Qué más, mi gente emprendedora? Hoy desde los espacios del Museo de Los Clavos nos encontramos con un gran artista, un barista emergente. Él es Diego Bastidas, barista actualmente. Y bueno, hoy lo traemos pues, a un nuevo episodio de este bloque especial, Boconó, cosecha de éxito. Así que Diego, bienvenido a los espacios de Emprendercidad. Gracias, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están oyendo, los que nos están viendo y muchas gracias por invitarnos. No, listo. Hoy bueno, vamos a disfrutar pues de un gran capitulazo en referencia pues, al inicio del café y específicamente pues en el tema del barismo, Diego. Y para iniciar pues la entrevista ya, sí me gustaría saber desde tu punto de vista cómo nace esta historia pues, por el barismo, o mejor dicho, cómo fue ese flechazo con el tema del café. Bueno, pues en realidad fue como una inquietud que yo tuve pues en el tema del barismo por cuestiones de que yo trabajo, o sea, como verle la cara a al otro lado de la moneda. Yo trabajo en el tema de la agricultura, pues yo soy productor y más que productor pues soy barista hoy en día. Entonces quería ver qué sucedía en el otro mundo de la caficultura, pues. Y en realidad pues el que me inició como barista fue Joel Pérez. Él me inició, me trajo hasta acá y me dio las herramientas para yo poder comenzar en el tema de barismo, ya que es un poco complejo. Pero nada, el tema del el equipo Cospe también me ayudó mucho, ya que ellos cuentan con, aparte de lo que es en la carta principal, en sus cafés comunes, pues cuentan con cafés fríos. Y ese tipo de personas pues me dieron también las herramientas para yo aprender no solo de café caliente, sino completamente de lo que se mueve en una cafetería básica. Bien, perfecto. Como yo lo decía, Diego es un joven barista emergente por acá del municipio de Boconó. Diego, ¿cómo ha sido todo este proceso de inicio en el tema del barismo? ¿Has encontrado dificultades o todo lo contrario? ¿Has encontrado pues, personas que te han apoyado, te han facilitado pues, los medios, las herramientas para que tú desarrolles esta actividad? Sí, claro, por supuesto. Todo el equipo con el que yo trabajo, pues siempre están dándonos herramientas para nosotros poder explotar ese potencial al máximo, pues. Ya que, pues al principio sí es un poco, se dificulta, pero ya como es el tema que, como te toqué, que soy pues productor, ya se entiende un poco más porque ya se entiende de las raíces donde se viene pues todo este producto. Un proceso, un lavado, un natural, pues eso ya uno lo entiende un poco más. ¿Cómo influye al final en la tasa? Pues un natural, a comparación de un lavado, pues hay que tener mucho más cuidado, por lo menos en el tostado, tiene más azúcares y pues al tú no darle un buen tostado, entonces él se va, en pocas palabras, a quemar. Y eso en taza final no va a dar un buen gusto, porque va a saber demasiado quemado. Ahora ya un tema de un lavado, un tostado medio, pues ya son sabores que se presencian más pues, a la hora de una taza final. Perfecto. Ahora, Diego, desde tu punto de vista, ¿qué debe tener un barista joven o un talento joven como tú para iniciarse pues, en el tema del barismo? Pues bueno, yo considero, en mi opinión personal, que primero que nada un barista necesita, o cualquier persona pues que quiera iniciar, tener disciplina, primero que nada. Es importante tener disciplina porque, bueno, sin tú no estar constante, la disciplina quiere decir que tienes que hacer las cosas aunque no las quieras hacer. Eso es lo que lo lleva a uno a la grandeza, pues, en pocas palabras. Y considero que ese es uno de los puntos más importantes que o sea, realzan, pues, cuando eso se ve, eso se nota, cuando las personas llegan. Sus sitios de stand donde tú trabajas tienen que estar limpios, eso son
cosas que no se pueden dejar pasar por alto, que muchas veces se dejan pasar por alto porque por temas que no, yo preparé aquí, quedan las cosas sucias, tú llegas como cliente, ves eso, ¿me entiendes? La presencia del barista es muy importante pues a la hora en una cafetería. Eso vendría a ser lo que son las competencias, ¿no? Las Ujú. competencias principales que debe tener cada barista. Ahora bien, ¿tú consideras que es más importante la técnica, el conocimiento o la pasión por el café? O sea, de acuerdo a estos tres elementos, ¿cuál consideras tú que es el más importante? La pasión por el café, Fundamental. fundamental, ya que eso es lo que nos mueve a uno, lo que nos inspira, ya que pues bueno, nosotros estamos acostumbrados pues a aprender por repetición, por pasión, por lo que te motiva pues. Si tú no te motivas a querer hacer algo, no lo vas a hacer pues. Creo que es importante eso y el conocimiento que tengas en el área, en el tema, pues ya eso viene a cuestión pues de cada persona. Si no, tú no te informas bien, pues tampoco vas a tener un buen resultado porque de nada te sirve preparar un buen café y cuando cualquier persona te pregunte, pues, mira, ¿de dónde proviene esto? No lo sepas porque quizás no tenga cercanía con el productor, no sepas dónde viene, no sepas qué altitud tenga, qué proceso se le haga. Ya todo esto tiene una historia detrás, pues. Ya en el cuestión por lo menos de las máquinas de expreso, pues eso ya tiene una historia atrás que sería como, se vería como visto malo que hoy en día pues uno ya la haya como olvidado, pues yo voy y preparo café ya sin saber de que, bueno, la máquina de expreso es una máquina italiana, ¿Ok? eso fue inventado en 1844 por Angelo Moriondo, ¿ok? De origen italiano. De origen italiano, exacto. Y ya en el 1901, pues ya fue modificada, que es lo que hoy en día conocemos como una máquina de expreso. Esto es un método que nos ayuda mucho a nosotros los baristas a entender muchos significados sobre el café, el tema de aroma, sabor, florales, frutales, nos da un poco más de cercanía. Entonces ves que esto ya tiene una historia detrás. Entonces para que vengan nuevos baristas, tienen que tener mucho cuidado con eso porque, bueno, pues existe una historia que hay que respetar, ¿me entiendes? Bueno, es parte también del proceso, el conocimiento. Que yo creo que tú puedes tener disciplina, constancia y incluso pasión por lo que haces. Pero eso también va ligado también pues, al conocimiento, a documentarse. Pues. Mm. Como te decía detrás de cámara, bueno, yo pues para hacer mis entrevistas también pues me documento para saber pues, de qué voy a hablar y me he encontrado pues con un mundo pues por descubrir en el tema del barismo. Y uno dice pues lleva por el costado, los calibrados, las extracciones, el origen desde el cual pues viene el producto que es el que tú vas a consumir ya en la casa final. Entonces, eso es clave, el conocimiento. El conocimiento también es poder, es capacidad y también te da pues, esa opción de poder reaccionar en cualquier momento de acuerdo a las circunstancias. Diego, continúo con lo que ya es la técnica, pues ya entrando en materia. Calibrado y extracción. Por lo general, pues en el mundo del barismo pues están estas dos técnicas que son clave pues, para que el producto al final pues esté en una taza perfecta. ¿Cómo lo maneja? ¿Se estudia? ¿Es una precisión? ¿Hay una medida pues exacta? ¿O también depende de cómo se haya procesado pues el café anteriormente? Es decir, desde la finca hasta que llega a la cafetería. ¿Ok? Ya de eso tiene que ver con todos los elementos que dijiste, todos van como agarrados de la mano, pues. Ya empieza el tema del productor, qué proceso trae, ya qué altitud, qué tipo de variedad, porque la variedad también influye. Ya eso al llegar aquí tú tienes que tener en cuenta qué tipo de tostado tiene, claro, medio, y existe una diferencia ya que en el tostado oscuro los sabores van a estar más presentes, pero no el sabor como tal de una acidez, sino corre más a lo amargo, pues. Y en el tema de los tostados claros, pues se pueden apreciar mejor los sabores. Ya en el tema del calibrado, pues sí existe tienes que estar educado completamente en eso porque eso es como que la esencia del barista, donde nace todo, pues. ¿Ok? De ahí comienza todo, ya tienes que entender que en tema de calibrado existe una relación que es un ratio de 1:2. ¿Qué significa el ratio de 1:2?
que por cada gramo de producto vas a obtener el doble de resultado, pues. Si tú tienes 10 gramos de café, vas a obtener el doble, que serían 20 en una taza final. Eso es el ratio, pues. Eso tú lo tienes que estudiar, tenerlo en cuenta. Ya de ahí entra como la parte de entender cómo es el sistema del molino, pues. Ellos tienen a molienda fina y a molienda gruesa. Entonces, por cada clic que tú hagas, pues va a haber un cambio radical en taza final. Si tú trabajas con un café, yo en mi opinión personal, trabajar con un café ya aún más tostado oscuro, pues yo recomiendo dejarlo más tiempo. ¿Qué significa dejarlo más tiempo? Pues que tenga más extracción de agua que de café. Ahí entra lo que es contacto agua-café, compresión. A eso es lo que iba. ¿Cómo influye esa famosa relación agua-café en el producto final? Ah, bueno, por ahí vamos, pues. Como te explicaba, pues ya en tostados medios o claros, pues ya se realzan más los sabores. Cuando tú utilizas un molino y como te digo, eso tienen clips y el clips cuando tú lo mueves a más grueso, pues él va a saber más ácido. Cuando lo mueves más fino, va a saber más amargo. Entonces, ¿qué es la esencia del barista? Equilibrar todos esos sabores. ¿Qué se equilibra? Lo que es el azúcar, el dulzor, el amargor y la acidez. Todos esos sabores tienen que estar calibrados, ninguno puede realizar sobre otro porque está visto mal en una taza final, pues, en cualquier cafetería. Entonces, ese ratio es lo que yo te comento que tenemos que tener en cuenta por el contacto de agua-café, cuánto tiempo pasa el agua por el café, porque si tienes las partículas más cerradas, pues les va a costar el agua un poco más fluir. Si las tienes más abiertas, pues tiene más fluidez el agua. Ahí es donde varían los sabores entre ácido y amargo. Bueno, todo una, bueno, aquí él está haciendo una simplificación pues, de todos los procesos. Porque eso pues, obviamente tiene todo Exacto. un procedimiento bastante técnico, pero la idea es aburrirlo pues, con tantas explicaciones. Pero sí, bueno, para el que está interesado, en el caso por lo menos de nuevo un barista emergente de acá de la región, pues vean Indigo pues una persona que, bueno, a pesar de quizás no tener pues, no sé, gran edad, pero bueno, está en curso pues, en el tema del barismo y bueno, día a día se prepara, cada día pues, busca las maneras pues, de perfeccionar la técnica en cuanto al tostado, extracción y Calibrado. calibrado, pues que es donde está el secreto pues, de una buena taza de café. Exacto. Ahora bien, ese proceso de tus inicios te costó o fue muy sencillo pues agarrarle la vuelta pues, precisamente a ese equilibrio de sabor. Pues sí fue complejo tener ese equilibrio de sabores porque el molino es un tema que la máquina es un tema aparte y el molino es un tema aparte. O sea, ¿cómo entonces las concatenas? O sea, ¿cómo une para que todo eso pueda estar allí a nivel? Por el calibrado que tú le das en el molino, ya sabes que en el tema de la máquina, en contacto agua, pues tienes que tener un margen, pues una receta con el que tú te sientas cómodo. Okay. Ya hay segundos en el que tienes que esperar, segundos específicos que tienes que esperar que la extracción caiga, cuántos ml de café para un expreso. Entonces ya eso va de la mano, pero en teoría el molino es una cosa y la máquina es otra cosa aparte, ¿me entiendes? Muy bien. En tu caso, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los errores más comunes que se tienden a cometer, por lo menos en este proceso cuando se está iniciando? Por lo menos tú que tienes como barista emergente y así o hace relación con lo que te preguntaba inicialmente. ¿Cuesta o por lo general pues esos errores son constantes hasta que se le agarra la técnica? Exacto, esos errores más que todo son constantes hasta que tú comprendes ciertamente qué es lo que se tiene que hacer. Más que todo, uno de los errores muy principales de los baristas es que quieren llegar directamente a un arte latte. Entonces un arte latte no te va a dar en sí, o sea, no concreta la bebida, pero es necesario hacerlo, pues. Ya cuestión de cada quien, porque de nada sirve tú saber hacer un muy buen arte latte, pero la bebida está muy aguada, tiene que tener un tema de crema, cremosidad, espuma, para que se sienta más agradable. Tú no vas a querer un café muy aguado porque no es muy buen visto.
Ahora bien, dentro de esos errores comunes, si pudieras destacar por lo menos tres para que quienes estén pues, viéndote o quien está pues, por iniciarse en el mundo del barismo, por lo menos los tenga ya presentes y no los cometa. Sí, claro, en lo que es el tema del calibrado es uno de los errores más principales porque nos frustramos. "Pero ¿por qué? Ok. Son cosas muy comunes. Lo que es querer saltarse los pasos, a querer de apenas venir a calibrar un expreso y a querer hacer arte latte, pues también es uno de los errores que te vas a quedar demasiado tiempo estancado. Ajá, en ese particular, cuando tú dices en el calibrado, tiene que ver precisamente con la máquina, ¿cierto? Cuando si lo subes, pues te da un tipo de sabor. Cuando lo bajas, de acuerdo Exacto, a los números, te va a dar otro exacto. En otro el sabor. calibrado de los clips, a cómo tú estudias el café, pues muy tostado, lo tengo que abrir un poco más extracción, va a saber un poco más ácido, no tan amargo y equilibras la bebida, pues. Ahora te pregunto, y en ese particular, por lo menos para los que están iniciando, no hay como especie de una receta, o sea, un manual, un procedimiento de que por lo menos el proceso sea mucho más rápido o no. O sea, te toca caerte, levantarte, ensayar y bueno, hasta que Exacto, perfecciones. exacto. Yo lo que recomiendo es tener más contacto con el productor Ok. que te está llevando el café porque ellos realmente o nosotros realmente sabemos cómo se hizo el proceso y te podemos ayudar en cuestiones de cómo puedes calibrar el café para que no tengas ese problema de que una y otra y mañana y pasado, entonces ya sé calibrar, ahora vengo con la máquina, cuánto tiempo, todo ese proceso se lo facilita más que todos los productores y la constancia. No hay una guía como tal que te diga tienes que hacer esto, 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 no. Te dan las herramientas y tú como barista agarras tu propia esencia a través de repetición. Decías algo bien chévere allí, y es el tema de los productores, porque obviamente desde allí pues, es donde viene el producto. En tu experiencia, también comentabas que bueno, son familia finquera, Ujú. producen café. ¿Cómo es ese proceso? Tú por lo menos que estás como barista, ¿qué consejo o qué recomendaciones por lo menos le das aparte de tu familia, que son productores, para que eso que ellos están produciendo, y ustedes pues al final lo van a transformar en una taza de pues con lo que tú buscas? ¿Cómo lo toman ellos? Ese consejo, esa recomendación para que ese café sea tratado lo mejor posible. Pues bueno, en tema de barismo, Ajá, claro, entendiendo las acotaciones que tú haces, o sea, que hay que estar pendiente pues, desde el origen, el ujú, café, cómo se procesa, porque ahí hay todo un proceso, toda una dinámica. En tu caso, por lo menos, si trabajas con el mismo café, ¿cómo lo reciben ellos? O sea, desde tu punto de vista como barista, ¿qué recomendaciones le da para que ese producto al final llegue y pues, pueda dar una taza perfecta? bueno, yo lo que recomiendo es, como te digo, más comunicación en tema de barista, productor, ya por los procesos que se hacen. Hay procesos lácteos, procesos de fermentación, que eso lo tiene que tener en cuenta el barismo porque ya con eso es con lo que va a trabajar. Pues recomiendo eso, tener más contacto con tema barista, productor, porque yo trabajo en estos dos lados y creo que considero que debería ser así. Hoy en día muchos de los baristas ni siquiera saben qué café están utilizando, ¿me entiendes? O muchos pueden entender de que están utilizando un café comercial cuando en realidad están utilizando un café de especialidad. No se tratan igual porque tienen una gran diferencia, tienen muchos otros procesos. Eso era otra de las preguntas que yo te iba a hacer. Tú sabes que hay diferentes tipos de café. El café tradicional, el sencillito, el Ujú. café ya el que se considera gourmet, el de especialidad. Al momento de ustedes como baristas, ¿cómo lo manejan ese tipo de café? El resultado, pues en taza final, pues supongo y asumo que debe ser totalmente distinto. O sea, ¿cómo hacen ese proceso? Bueno, el proceso en este caso de un café de especialidad es un poco más complejo porque esos sabores se presencian más en otros métodos que es como el filtrado, el B60, el Aerospray. Esos son procesos que lo ayudan a uno a explotar el potencial al máximo del café en un tema de especialidad. Y en un tema ya de café comercial, pues no es tampoco muy sencillo, pero se puede manejar mejor. Un café ya
de tolva, pues así le decimos nosotros los baristas, un café de tolva, pues ya es un poco más sencillo, ya no son cafés seleccionados de la finca, no tienen procesos, es simplemente un lavado y un tostado más, mayormente es tostado oscuro. Ya tú ya aquí como barista ya lo sabes manejar, si tienes experiencia, pues ya lo sabes manejar concretamente. Ahora un café de especialidad no lo puedes manejar todos igual porque todos tienen un diferente proceso. La taza final se va a modificar mucho porque te das cuenta de una vez de que el café de especialidad es un poco más suave, es como más a un té, y ya ya el café comercial pues ya es un poco más fuerte, o sea, ya O tu más rudo. presencia así más rudo, un poco más amargo, no se presencia tanto lo que son sabores florales o frutales, todo eso influye. Ok, ahora bien, bueno, interesante pues la cátedra que nos está dando el compañero Diego en relación pues, al barismo. O sea, todo el mundo tiene una dinámica, ¿cierto? Entonces es importante saber pues que desde el origen el productor está, como quien dice, pues ese flujo al final, ¿cierto? O sea, el tratado, la dinámica que se hace. Y a veces, de hecho, yo he observado en productores que le dan un trato al café, se quiere decir muy rudimentario. Entonces ellos dicen, bueno, ese café va para tal lado, ese café pues va para otra función, pero a veces no sé si realmente ese café va a una cafetería y realmente pues también influye pues, en lo que son el resultado final, sabor o lo que se llaman los elementos organoléctricos, ¿no? Ok, Del café. Entonces eso es importante pues saberlo y mejorarlo pues porque eso al final de cuentas pues para ti también es un plus exacto. en términos pues, de venta final del producto, o sea, pues da un valor agregado pues, en cuanto al tratado, a todo el cuidado que se le da pues, para que al final pues, realce pues, todo lo que tenga esa actitud y sabores, pues, pues, sabores organolépticos. Claro. El expreso tradicional, ajá, existen variaciones, Dieguito. Esas variaciones, ¿cómo se pueden clasificar? ¿Cuál consideras tú que quizás pues ya pasó de moda o cuál pues consideras también desde tu punto de vista que puede ser una nueva innovación o una recomendación para que el público pueda probar? Pues bueno, en cuestiones de espresso, el espresso normalmente tiene 30 ml. Esto ya varía cuestión del barista, pues ahí es donde entra la esencia como tal del barista. Son 30, pero lo puedo dejar hasta 32, no pasa nada. Un poco más de Y si lo subo, agua. Y si lo subes ya de 38, consideramos aquí en Cospe, pues que ya de 38, 40 ml, pues ya viene siendo lo que se le llama un lungo. ¿Qué quiere decir un lungo? Un lungo quiere decir largo en italiano. Entonces ya se presencia un poco más de sabores por la extracción de agua, tiene más extracción, se sobreextrae, pues. Hace más contacto el agua con el café, bueno, obtenemos un producto con mayor resultado. Ahora, un ristretto vendría siendo corto, se presencian también bastantes sabores, pero más fuertes de a un lungo. Entonces existen tres diferencias: un espresso, que lo podríamos considerar que está en la mitad, un lungo más arriba de la mitad y un ristretto más abajo de la mitad, pues. O sea, ristretto significa corto. en italiano. En italiano, exacto, en italiano. Pues Sí, hay que aclarar porque a veces piensan que es otro idioma. yo considero que, pues, ¿en cuál recomendaría yo? Creo que recomendaría el ristretto porque ahí se presencian sabores fuertes y a la hora de tú probar un lungo, pues se te hace más fácil porque ya son los sabores más suaves y detectas un poco más rápido. Ahora bien, desde tu opinión personal, ¿cómo ves el mercado actual de Boconó de cara pues, al café? Pues hoy en día yo creo que a partir de unos 3 4 años ha crecido bastante en esta región, pues. Se está empapando toda la región de lo que es el tema de la caficultura en productores y en baristas también, por supuesto, porque se notó muy claramente el día de la competencia AeroExpress, habían demasiados participantes, muchos baristas, y creo que pues antiguamente no se veía eso aquí en esta región. Eran más que todo productores y eran pocos, nadie sabía que era un barista, o la mayoría de las personas no sabían que era un barista. Quizás sí habían personas que Se entendían que dedicaban. era eso, pero pues no había como un resultado
significativo, pues. Ahora creo que ya está comenzando apenas el tema del café aquí en Boconó y considero que ha crecido demasiado. Para reforzar allí lo que estás comentando, sabes que bueno, hace poquito, bueno, ya con estas ferias internacionales del café que se hacen en la capital, pues también las premiaciones que ha obtenido pues, concretamente Boconó, ha realzado lo que tú dices, pues esa nueva diversificación pues, de productores, de marcas, incluso hasta de nuevos conceptos que ustedes vienen manejando a través pues, de la cafetería, y eso pues le ha dado bastante auge y pues se presta pues, para lo que son ferias y bueno, para competencias pues, en el mundo del barismo. Ahora bien, en el tema del barismo, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué tendencias, qué prácticas, por lo menos en las demás cafeterías o en los otros centros sociales donde pues, va a haber pues, una degustación de café? Pues creo que el tema de arte latte me llama la atención, pues no lo considero como primer plano, pero sí me llama la atención esa tendencia en ver Esa técnica de esa, aplicar esa pues, el café. técnica, exacto, esa técnica de poder comprender cómo puedes hacer arte sobre un café, ¿me entiendes? O sea, te pones a pensar y cómo puedes dibujar encima de un café, ¿me entiendes? Hay personas que tienen mucho talento para Interesante esto, eso. es muy interesante verlo y bueno, y practicarlo también, porque uno como barista, pues cualquier barista lo puede, a medida de tiempo que va pasando el tiempo, pues lo puede Practicado. perfeccionar. Pero sí me llama la atención, pues, como te digo, no lo tomo en primera plana porque pues no me inclino tanto hacia Más por eso, el pero arte. sí me llama la atención. Ahora sí, y por lo menos para ese arte hay escuelas, hay academias que lo enseñan o eso es Sí, por creatividad propia. no, hay espacios que los enseñan, más que todo en cafeterías los enseñan, y también hay espacios, por decirlo así, pues privados, que te dan técnicas como tal de cómo tú practicar el arte latte, cómo te facilitan pues ya el tema del arte latte. Ya por lo menos aquí nosotros lo aprendimos a medida que fue pasando el tiempo, O sea, como de te forma muy digo. autodidacta. Exacto, fuimos aprendiendo que era un arte latte, que no puedes llegar a una cafetería y pues simplemente vas a llegar a hacer café, tienes que pasar por un tipo de procesos antes que eso. Y pues nos fuimos educando entre el mismo equipo a saber qué teníamos que hacer cada uno y pues considero que somos un equipo pues bastante concreto a Ahora esa bien, hora. Diego, ¿y qué tipo de figuras son las que principalmente se ven por lo menos en una taza final? Un Corazón, corazón que se considera lo más básico en algunos baristas, pues en mi caso pues lo considero como una de las figuras un poco más complejas. Se relaciona siempre con lo más básico, pues. Y la roseta también existen cisnes, ya son figuras más complicadas, pero en lo natural siempre es un corazón o el una más básico, roseta, pues, los más básicos, los primeros que uno va va manejando. manejando. Ya después de ahí pues vienen infinidades de artelates que hoy O en sea, día se que están... yo, o sea, que me dedicara pues al barismo, o sea, puedo dibujar cualquier animalito, cualquier elemento en una taza de café. Sí, O sea, que todo está en la creatividad. en la creatividad, exacto. Bien, perfecto. Es importante saberlo, mi gente. Así que bueno, yo creo que la imaginación es el límite. Entonces, bueno, Diego, para ir culminando ya pues con esta entrevista, ¿qué consejo le darías pues a esos jóvenes que les gusta el mundo del café y que ven en ti pues un ejemplo? ¿Qué les recomendarías a ellos? Bueno, mi recomendación es, esto no es imposible, pero tienes que tener, o sea, el punto de vista que uno tiene que tener al principio de todo es que tienes que controlar tu mente primero que nada, como te venía diciendo anteriormente, tener disciplina, ya que la disciplina pues te empuja a muchas cosas que tú creías inalcanzables, pues. Tener ese tipo de cosas en cuenta, más allá de preparar un café y de todo eso que ya veníamos hablando, pues considero que es importante pues tener tu área de limpieza, tu área de trabajo pues muy limpia, pues. Y no, nada, lo único que le impide a uno seguir adelante es la propia mente. Por eso que digo que hay que trabajarla primero antes de hacer cualquier cosa.
Y pues considero que ese es el consejo que yo le doy, pues ya lo de hacer café, lo de arte latte, aprender a manejar un molino, pues ya viene, ya son conceptos pues más básicos. Creo que es más fundamental. Y desde tu punto de vista, y ya para cerrar, ¿consideras que vale la pena dedicarse al mundo del barismo? Sí, claro, por supuesto. Tienes muchos privilegios en el mundo del barismo, ya que no todo el mundo cuenta con esa habilidad de poder preparar un buen café, poder hacer un buen arte latte, conocer esa historia, ya más que todo resaltando de que ya hay mucho movimiento aquí en Boconó del mundo del café, baristas, catadores, productores, y creo que sería una buena inversión entrar al mundo del barismo, aprender cosas nuevas y nada. Adelante, pues ya, bueno, mi gente, ya hemos escuchado pues, la historia pues, de este joven emergente pues, y en el mundo del barismo, pues esperamos que esta conversación pues, les haya sido de gran utilidad pues, a todos aquellos amantes del café de nuestra región y bueno, mucho más allá. De verdad, no sé si tienes algún número de teléfono, alguna red donde pues, las personas puedan seguir tu trabajo, puedan Sí, contactarte. estamos aquí como Cospe Café y mis redes sociales Diego Bastidas. Mi número de teléfono 0424-760-3244 y pues bueno, próximamente estoy trabajando en marca personal, pues que ya viene siendo como explicar los temas en la finca, mis productos, pues esta finca se llama La Santa Tribu y próximamente pues ya estará en Instagram y en todas las plataformas. Estamos trabajando en eso y saludos Bueno, bien, perfecto. Entonces, bueno, de momento seguir pues a Diego Bastías por Instagram, ¿no? por Instagram. Por Instagram, y bueno, ya tengo pues obviamente pues ya esa próxima marca que va a salir, bueno, desde acá de nuestra zona, nosotros de verdad pues agradecemos a Diego Bastías pues por habernos compartido un poco pues del tema del barismo, desde acá pues también le hacemos el llamado pues a todos nuestros televidentes pues, que nos siguen en nuestras redes sociales y principalmente en nuestra casa en YouTube como arroba Merlis Malavé y bueno, en las otras redes sociales también, arroba Merlis Malavé. Apoyen pues este episodio, compártanlo, dejen sus comentarios, dejen su like y sobre todo, bueno, no olviden seguirnos, eso es clave y es crucial pues, para hacer crecer esta comunidad. Así que, mi gente, bueno, nos vemos en un próximo episodio de Emprendedores Talks y sobre todo de este bloque especial que estamos preparando para ustedes, Boconó cosecha de éxito de cara a la primera feria Saber Café Boconó pues, a desarrollarse pues, en estos espacios próximamente. Así que bueno, mi gente, agradecido, bueno, bye bye.